Por allá en la temporada 11 de Overwatch 2 también llegó una nueva skin gratis para Sombra, que sí valía la pena desbloquear, y en este video te mostraré cómo completé todos los desafíos para conseguirla, pues llegué a jugar casi 48 partidas. Oh, quítate. Así que comencemos con el video. Pues bien, para conseguir esta skin tuve que jugar en el modo arcade creado por la comunidad. Básicamente son modos de juego en el cual las habilidades de ciertos héroes son distintas a lo que ya conocemos. Todos estos cambios en las habilidades de los héroes fueron hechos por distintos creadores de contenido de Overwatch, y de ahí viene el nombre del modo de juego. Y para conseguir la skin había que completar 4 desafíos. El primero era de completar 12 partidas, el segundo desafío era completar 24 partidas, después 36 y al final 48 partidas. Pero por cada victoria se me otorgaba el doble de progreso en los desafíos, así que tenía que usar el 100% de mis habilidades si quería completar los desafíos lo más rápido posible. Dicho esto, arranqué con mi primera partida, elegí a Zenyatta ya que me gustó un cambio que tuvo en su ulti. Entré a la partida y gracias a la suerte que tengo, la partida ya estaba empezada. Ah, la vida, no puedo creer que me haya tocado una partida empezada, güey, qué mala suerte. Durante esta primera partida sucedieron muchas cosas. En primer lugar, presencié la ulti de diva más inútil de la historia. Ok. Ah, la vida, pero qué pendejo. Quería que iba a echar la ulti hacia enfrente, pero se quedó atorada en el puente, güey. Pero obviamente yo no me quería quedar atrás, así que hice la ulti más inútil de Zenyatta. Es hora de ver qué hace la ulti del Zenyatta, Es hora de ver qué hace la ulti de Zenyatta. Ok, ahora puedo volar completamente. No es un gran cambio, pero como el que yo me esperaba, pero bueno. Y después de esto, la diva se vengó conmigo por burlarme de su ulti. Premia. Oh, quítate. Y como ya teníamos ventaja en esta primera partida, me puse a cantar una sesión de Bizarrap. Quedan 30 segundos y esto ya está más que ganado. En diamantado, siempre he volado. Ahora me miran que ando bien tumbado. Mucho me han fallado, pero yo he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo cargo en diamantado. Pero al parecer nos confiamos demasiado y el equipo rival logró remontar en su último momento. Tiempo extra. ¿Cómo que ya están avanzando, cabrón? ¿Cómo que ya están avanzando? Ah, que ya estoy yo solo. aquí. Espérate, que ya estoy solo. No me creo que ya estemos en el tiempo extra y justo en ese momento ya están avanzando. Es que esto es lo normal de Overwatch siempre, no entiendo. Al final tuvimos todo bajo control y así conseguí una victoria en la primera partida de los desafíos. Ok. Esto está siendo una partida excelente. Ok. Otra vez empezamos con el tiempo extra. Señores, damas y caballeros y señoras y todo lo demás, acabamos de pulverizar completamente. Sí, claro, no, como si hubiera sido fácil. Pero esta partida fue la más fácil. Por alguna razón, conforme avanzaba con los desafíos, las partidas se iban haciendo más difíciles. Más adelante verán una partida en la que no dejaba de ser eliminado. Después de la primera partida me puse a jugar las partidas restantes hasta llegar a la partida número 10. Esta fue muy decisiva porque si ganaba esta partida tendría el doble de progreso y así completaría las 12 partidas del primer desafío. Pero si llegaba a perder, solo tendría 11 partidas y tendría que jugar una segunda partida para completar este desafío. Así que en esta partida seleccioné a Reaper porque su habilidad forma espectral en este modo se parece más a la habilidad de Moira, útil para escapar de cualquier situación. Y aunque no soy jugador de Reaper, el modo de juego y el mapa me beneficiaron, ya que durante la mayor parte del tiempo pude atacar a corta distancia, que es donde Reaper sale a relucir. Ah, llegó Reinhardt. Ok, Reinhardt no duró, pero ni para el arranque. ¿Recuerdan que les dije que seleccioné a Reaper para ver cómo era el cambio de una de sus habilidades? Bueno, pues aquí verán mi reacción al hacer esta habilidad. A ver. Ah, ¿qué? ¿Qué fue eso? Es muy pésima la habilidad. Ah, como le cambiaron, es pésima esta habilidad. Pero fuera de eso, ni siquiera Moira era rival para mí. A ver, Moira, no vas a poder hacer nada contra Reaper. Yo sé, ya te lo digo yo. Y después de esto presencié algo que jamás creí ver en un Reaper, y es que además fue hecho por mí. Vean ustedes mismos. Tengo la ulti, voy a ver si puedo hacer algo con la ulti por acá. ¿Es en serio, cabrón? Así es, hice la ulti más inútil de Reaper que haya hecho en la historia. Pero en fin, sigamos. Para este punto de la partida ya se nos había complicado un poco, ya que el rival había tomado la zona. Pero justo antes de que ganara, ya con el 99% de la zona asegurada, la diva de mi equipo tuvo que sacar lo que se había estado guardando en toda la partida. Ok, si la Moira hace su ulti ya estamos fritos. Si la Moira, si la diva llega a hacer su ulti, estamos fritos aquí. Ok, ya estamos recuperando aquí nosotros. Gracias a esto logramos recuperar la zona y así ganamos la primera ronda. Por cierto, ok. Vamos.
Vamos, sí se pudo, pues, por poquito, ¿no? Sí sudé en muchas partes de mi cuerpo por esta partida, la verdad, no. La segunda ronda yo diría que estuvo incluso más fácil, ya tenía el control de la habilidad de Reaper. D.Va y Moira no nos hacían nada y podía contrarrestar fácilmente a la Widowmaker. En esta ronda puedo decir que tuvimos el control en todo momento, algo que no me sucede tan seguido. Y con esta victoria logré completar el primer desafío. Con esto me dieron 10.000 de experiencia para el pase de batalla, que por cierto nunca lo compré. Ya más motivado seguí jugando hasta llegar a mi partida número 22 y desgraciadamente la perdí. Así que ya un poquito más tranquilo empecé con la partida número 23 y como el siguiente desafío era completar 24 partidas, ya daba igual conseguir una victoria o una derrota. El chiste era acabar la partida. Aún así no crean que iba a dejar de perseguir la victoria. Oh shit, pero es que me viene todo, ¿qué onda? Me viene todos. ¡Equipo! Como ven en esta partida me decidí por Bastion, ya que tuvo un cambio brutal en este modo, y es que le añadieron una habilidad para autorrepararse, o autocurarse mejor dicho, y esto combinado con el gran daño que tiene Bastion a corta distancia era imparable. A su casa, pero el tanque que tiene en su equipo no es bueno, porque en la anterior partida que tuve me tocó, era el momento de usar la ulti. Okay. Pero no todo era miel sobre hojuelas, pues tenía un obstáculo muy claro en esta partida. Así es, el Reaper. Okay. Reaper, y viene de nuevo a ver, yo creo que ya es momento de hacer la ulti. Ok, Reaper, en serio Reaper, que siempre que tengan la mano. No les voy a mentir, aquí la partida se nos complicó un poco, aún así yo estaba aguantando como un campeón. Oh shit, pero es que me viene todo, ¿qué onda? Me viene todos. ¡Equipo! Aguanté como un campeón, la verdad, pero es que ya todos me estaban atacando ahí, ¿no? Okay. Y una vez más, el Reaper llegó a molestar. Es el momento de usar la ulti. ¡Uy, cabrón! Está viviendo. Vamos a subirse. Pero alguien hágale algo al Reaper. Y aunque esta fue una excelente partida y una de mis favoritas, desgraciadamente no cumplimos con el objetivo. No vamos a poder, ¿verdad? No vamos a poder, no nos va a dar tiempo. No me lo creo. Y lástima porque era una excelente partida, la verdad, ¿eh? Ok, tiempo extra de nuevo. A ver, Mercy, pon atención a lo que te voy a decir. Potenciame a partir de ahora. No, ya es que era mucho, güey. Que era mucho. El Reaper atacando. O sea, el Reaper siempre iba contra mí, que no puede. Sí, encima se hace la jugada de la partida. Así que ya me lo... ya era mucho. En fin, desafío 2 completado. Pero bueno, al menos ya tenía el segundo desafío hecho. Completar 24 partidas. Con esto ya tenía la mitad del progreso para conseguir la suculenta skin. Así que antes de pasar al tercer desafío, te invito a que dejes tu like para apoyar el canal y suscríbete para conseguir más skins gratis de Overwatch 2. Continuemos con el video. Ya un poco desanimado por la anterior partida, me puse a jugar las partidas restantes. Y aquí me detendré en la partida número 35, ya que el tercer desafío era completar 36 partidas. Por lo que al jugar esta partida ya iba a tener el tercer desafío completado. Así que empecé partida y la verdad aquí quería elegir a un tanque. Pero como ya todos estaban ocupados, tuve que elegir a un support. Me decanté de nuevo por Zenyatta y la verdad esta partida no fue de mi agrado. Ok, activo la ulti, a ver si sirve de algo la ulti por aquí. ¡Ey, pero ayúdenme, güey! Para empezar no sé cómo, pero el equipo rival logró avanzar la carga a la mitad de la ruta en muy poco tiempo. Estábamos teniendo problemas para detener al equipo rival y cuando menos lo esperé sucedió esto. Perfecto. Poquito a poquito estamos alejando la carga. Me llegaron por detrás. La jugada más rata que puedes hacer. Llegar por detrás, pero al mismo tiempo la más inteligente también, ¿no? Hay que saber reconocer también la inteligencia del enemigo al actuar contra alguien más poderoso, que en este caso no soy yo, pero me gustaría conocerlo. Así es, la Brigitte me llegó por detrás, una jugada que nunca esperé y no solamente yo, todo mi equipo también cayó, resultando esto en una derrota aplastante, pero al menos ya tenía el tercer desafío completado. Así que 36 partidas, listo. Y luego de tantas y tantas y tantas partidas, llegó el momento, la última partida para conseguir la skin, la partida número 40. Así que si lograba terminar con una victoria conseguía la skin automáticamente, pero si terminaba en una derrota tendría que hacer una partida más. Así que inició la partida y como ya era costumbre, tanto los tanques como los DPS ya estaban todos ocupados, así que solo quedaban los support y como probablemente esta sería mi última partida, elegí a un héroe que no acostumbro a jugar mucho, pero como esta era una ocasión especial, elegí a Moira. La partida empezó muy bien, desde el inicio tuvimos el control del robot, el único problema era una Mei y un Maua que logró derribarme en los primeros minutos de partida. Chécate el daño, chécate el daño que hago, chécate el daño que hago, chécate el daño que hago. Ahí está. Ok, aquí. Perfecto.
Ah, ok, acabo de curar a los rivales. Qué pedo. Aún así mi equipo y yo no tuvimos problemas, de hecho llegamos al punto de control antes que el equipo rival. Y como ya era de esperarse, antes de llegar a la meta, el equipo tomó el control. Y a pesar de que hice la ulti, no ayudó mucho. Ya es momento de activar la ulti, a ver si puedo hacer algo con la ulti. ¡Quítate! ¡Ah! Nada de qué preocuparse, porque rápidamente volvimos a tomar el control. Después de una lucha constante de que si el equipo rival tomaba el control del robot, después nosotros lo tomábamos, después el equipo rival, y así durante toda la partida, decidí hacer la ulti una vez más, y esto fue lo que pasó. La diva que tenemos retrasadísima, cabrón. Si tengo la chance de activar la ulti por acá, al Mauga, ahí te va. Mauga, fuiste un buen contrincante, pero siento decírtelo, hermano, tenías que irte para el final de la partida, la verdad. Brigitte, a tu casa. Damas y caballeros, acabamos de ganar la última partida para obtener ya el último desafío, y en teoría con esto ya conseguimos la skin de Sombra. Esto de jugar varias partidas en el mismo modo, la verdad que no me gusta para nada, la verdad. Así es, consigo la victoria al fin, y con esto consigo completar las 48 partidas, y a su vez conseguí la skin de Sombra. Y pues nada, aquí está la skin. A mí me gustó muchísimo, me gustó el diseño de la skin como tal, me gustaron esos toques de color verde y dorado, me gustó la skin del arma, y también me gustó el proceso de conseguir esta skin. Esto lo digo porque el anterior evento no me gustó para nada, y la skin gratis tampoco me gustó, así que si quieres saber de cuál skin estoy hablando, ve a ver este video que está saliendo por aquí en la pantalla, deja tu like para apoyar al canal y suscríbete para conseguir más skins gratis de Overwatch 2. Hasta el próximo video y adiós.